Hola, soy José Jaime Castro Recendis, cronista emérito del plantel Cuauhtémoc de nuestra universidad, a partir del 2001 a la fecha. He trabajado la crónica universitaria por espacios de 24 años. Quiero agradecer la invitación de la maestra Rosita Hernández y de la maestra Isabel para el que me dieron la oportunidad de poder estar en contacto con tan extraordinaria audiencia por este canal. Muchas gracias, maestras, y con mucho gusto acepto la invitación para hablar de algo que me ha apasionado, de un trabajo que he realizado y que pues, realmente para mí ha sido un preámbulo muy importante, porque el ser cronista universitario me ha permitido realizar viajes retrospectivos a través del tiempo y del espacio. Como cronista universitario, yo lo he venido conceptualizando como un personaje que se va a enriquecer con la sabiduría del conocimiento que nuestra universidad ha venido sembrando verdaderos vestigios para que como cronistas atesoremos esa encomiable huella del pasado de una institución con muchísimo y rico pasado, ¿verdad? Un pasado puramente universitario. Hablar de la experiencia de ser universitario, de siempre y por siempre, pues es una experiencia ininterminable de narrar, ¿verdad? Un servidor como cronista universitario, he considerado que la crónica es una actividad dinámica que siempre está en proceso de construcción. Es una labor muy fundamental que en las últimas décadas se ha considerado y se le ha dado muchísima importancia a este proceso, ya que se va a encargar de resguardar y de registrar la memoria y el patrimonio, en nuestro caso como universitarios, de una universidad orgullosamente pública. Y el cronista en sí, pues se basa también en las costumbres, las tradiciones de sus pueblos, de sus comunidades, ¿verdad? Para el cronista, cualquiera que sea universitario, cronista municipal, cronista delegacional, cronista estatal, cronista de alguna institución, no existe otra cosa más que un estudio interesante y majestuoso. Lo hace con la pasión por escribir crónica, porque las lecciones del pasado al cronista, ¿verdad? Le deja condiciones conocimientos que son aplicables no solamente al rescate del tiempo pasado, sino son aplicables al tiempo presente. Porque la vida de los distintos espacios académicos, como es el caso de nuestra universidad, esa vida, esa vida, esa vida académica, esa vida cultural, construye cadenas cuyos eslabones van entrelazados los unos con los otros. El cronista universitario, como lo he estado mencionando, bueno, quiero mencionar que cada escuela, cada plantel de la escuela preparatoria, cada facultad, cada centro universitario, a partir de 1998 se le dio importancia para la creación en nuestra universidad la figura del cronista. Y para eso existe la Ley General de nuestra universidad y específicamente un acuerdo con que se crea en la época del rector Marco Antonio Gómez. Este, este rector
se preocupó mucho por el rescate de la historia de, de nuestra institución, que como ustedes saben tiene más de 200 años de existencia. Entonces, últimamente en nuestra universidad, pues la importancia del cronista va a ser muy relevante y se le va a dar mucha atención, aunque nuestro trabajo es honorario, pero no importa, porque como cronista universitario, lo interesante es que abrevamos de nuestra comunidad académica los hechos. Híjole, hablar de hacer relatos, por ejemplo, de leyendas que se van creando en el seno de cada una de nuestras escuelas, hacer la narración y como docentes hacer la narración a través de las enseñanzas, primero que recibimos y luego que transmitimos a nuestros estudiantes, ¿verdad? Esa tradición, esas costumbres, esas narraciones, las hacemos como una herencia de la amplísima, también una amplísima experiencia que universitarios bien trascendentes nos han dejado, que prestigiosamente han transitado por la vida académica de nuestra institución, que ustedes saben que tiene una riquísima historia. ¿Por qué? Porque son más de 200 años de existencia. La crónica, para mí, y espero que también para ustedes, como género literario, promueve y rescata los hechos históricos, rescata las tradiciones, las costumbres, los sucesos, las anécdotas de toda una comunidad. En el caso de un servidor, de mi querida, primero alma mater, la UAM, yo fui creado en la UAM, no soy creado en la UAMX, fui creado en la UAM y orgullosamente llevo la camiseta auriverde. Entonces, las anécdotas de toda la comunidad con la finalidad que las nuevas generaciones conozcan la historia de nuestra alma mater. ¿Para qué? Con la finalidad de que las nuevas generaciones sean más responsables del momento que están viviendo. No quisiera entrar en comentario los momentos que estamos viviendo ahorita en nuestro mes, pero siempre el espíritu de conocer la historia, de impulsarnos a hacernos universitarios, dignos universitarios, con el conocimiento de nuestro pasado histórico. Como cronista universitario, tenemos el compromiso, y yo los invito a que escriban, a que sean cronistas universitarios, con el fin de preservar, con el fin de rescatar, con el fin de divulgar tanto los valores universitarios como la filosofía misma de la UAM y los postulados de nuestra universidad, que orgullosamente es una universidad pública mexicana. Además, como cronistas universitarios, debemos fomentar el respeto y la generación de los símbolos universitarios, de nuestros símbolos institucionales. Ya habrá otro momento en que tengamos que hablar de la identidad que nos dan esos símbolos institucionales. Dejando un poquito la cuestión del cronista universitario, pasemos también a decir cómo en el Estado de México y a nivel nacional existen organismos académicos, instituciones que se han encargado de dar impulso al trabajo del cronista, porque ha sido una preocupación formar al cronista, impulsar, profesionalizar la actividad del cronista. ¿Y cuáles son esos organismos institucionales? Bueno, mencionemos en nuestra, perdón, a mí me duele mucho, perdón que lo diga, me duele mucho decir UAMX, no, somos la UAM. Nuestra universidad es una de las más, igual que la UNAM, una de las más antiguas que hay. Es la más antigua en el Estado de México, inclusive más antigua que la de Morelos, que se adelantó para la contratación de la línea web, para registrarse y por eso tuvieron que diferenciarlas. Pero en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio de Cronistas se ha preocupado por lo que he estado mencionando. A nivel municipal,
Existe un consejo de crónica y ese consejo municipal de crónica agrupa a cronistas delegacionales. El municipio de, este, de Toluca tiene 48 delegaciones y cada delegación cuenta con un cronista. Un servidor también es cronista del seminario, de la colonia del seminario. También, aparte, existe la Asociación Mexiquense de Cronistas, una asociación que agrupa a cronistas institucionales y cronistas independientes. Y aquí ya se hace la invitación para que a ver si se interesan. Hay otra institución de veras de bastante prestigio y trabajo interesante, sobre todo en aspectos de historiografía, el Colegio Mexiquense. Pero también últimamente, en las últimas décadas, se ha preocupado por impulsar el trabajo del cronista. Y a nivel nacional existe la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas, conocida como ANACCIM, una asociación que agrupa a más de 500 cronistas a nivel nacional e internacional y que ha venido desde la última década del siglo XX, si no mal no, no última, a mediados del siglo XX, por ahí por los años 60, 70, se crea esta asociación. Como ven, es una asociación muy antigua y por lo tanto, pues ha venido agrupando inclusive hasta cronistas internacionales. Como asociaciones tendientes a apoyar y compartir e incrementar experiencias y conocimientos, son asociaciones tendientes al desarrollo y e impulsar el crecimiento específico de los cronistas, enfocados a darnos las herramientas para la construcción de la crónica. El cronista, cualquiera que sea, a partir de su trabajo, empieza a escribir lo que observa, empieza a escribir a partir de su conocimiento que tiene, su conocimiento previo, que la experiencia, la observación participante y no participante le da. ¿Por qué? Porque el cronista se basa fundamentalmente en los diversos, en las diversas y las múltiples fuentes que tiene a la mano para hacer la presentación, para hacer una presentación que tiene que ser, que debe, para mí, debe de llevar la condición y la característica de ser novedosa. Sus títulos deben ser novedosos, atractivos, ¿verdad? Pero sobre todo basándose en los conocimientos cotidianos. A diferencia del historiador, el cronista escribe desde el corazón. Híjole, es apasionante escribir, es apasionante romper la hoja del silencio en blanco, es apasionante. Es apasionante escribir a partir de la experiencia de que yo lo vi, que nadie me lo contó. Y si empezamos con estos principios, vamos a dar rienda suelta a lo que estamos observando, siempre ocupando el lenguaje sencillo, atrayente, ¿verdad? Promoviendo las actividades, promoviendo los hechos, pero con un profundo sentido de pertenencia. El cronista, al hacer o echar mano de la crónica, pues encuentra en la crónica una de las mejores formas para difundir y divulgar la historia actual la historia actual a través, para un servidor, de tres aspectos muy importantes, de tres factores interesantísimos, porque la crónica, aquí viene el primero, es fugaz. Y si no la escribimos, porque yo lo vi, yo fui testigo o yo entrevisté, y si no lo registró, pues a lo mejor se pierde, es fugaz. Lo que viene a veces sucediendo con la tradición la tradición oral, que de generación en generación se va transmitiendo, pero pues llega a perderse, por eso es fugaz, tenemos que escribirla. La crónica es mediática, ¿eh? Es mediática. Nos hemos dado cuenta y sobre todo últimamente que existen herramientas
Híjole, ¿qué les puedo decir a ustedes que son tan especialistas en el manejo de las nuevas tecnologías? Qué bárbaro. Es mediática, sí. Yo tengo compañeros, compañeras cronistas que con el afán de protagonismo ahí están jode, jode, friegue y friegue en el Facebook presumiendo lo que hacen. Sí, hay que presumirlo, pero hay que hacerlo seriamente en obras estructuradas, trabajo hecho. Pero lo importante, aquí lo más importante, el otro factor importante de la crónica como una de las mejores formas para difundir y divulgar la historia actual es la flexibilidad. La crónica es muy flexible. Puede hacerse a través de ensayos, puede hacerse de una narrativa con estilo literario, puede hacerse, bueno, de mil formas. El cronista puede ser deportivo, acuérdense, el Toluca fue campeón, y podemos narrar la historia o la crónica de cómo se festejó al día siguiente, cómo interrumpieron el tráfico, en fin, vean cómo es flexible la crónica. No necesariamente tiene que ser tan rigurosa como el trabajo del historiador. Por eso dije que la historia es fugaz, porque su extensión puede ser corta, puede ser amplia, sobre todo la recomendación es que sea corta, que se haga de una manera que permita que el que está escribiendo, cronista que lo está haciendo, dé a saber, dé a conocer, que demuestre, que conoce, que puede estar interesado en los hechos cotidianos y que puede escribir en corto tiempo. Es mediata, es mediática, utiliza los medios de comunicación, pero también es mediata. ¿Por qué? Porque se muestra como una de las primeras formas para registrar los hechos antes de que se vayan a hacer estudios históricos. Porque si el cronista profundiza, si el cronista utiliza rigurosamente el método científico, su crónica deja de ser crónica y se convierte el cronista se convierte en historiador. ¿Ya? Entonces, cuando hace estudios profundos, cuando hay estudios históricos, pues van a ser ya parte muy formal del trabajo del historiador, no del cronista. ¿Por qué? Porque el cronista escribe a partir de lo que ve. Recuerden, yo lo vi, nadie me lo contó. Puede ser participante y no puede ser participante en su observación. Es flexible porque, como lo dije hace un momento, admite varios estilos, varias formas de narrar la historia. ¿Sí? ¿Por qué es flexible? Bueno, la crónica se hace en forma narrativa, ¿eh? La pueden hacer también en forma gráfica. Fíjese bien, por eso es flexible. Puede haber crónica ilustrada, puede haber crónica, pues en manera de ensayos, puede haber crónica, pues, musical, ¿no? A través de los sonidos, no sé, es versátil. Vemos, pues, esa versatilidad que hay cronistas, a veces muy exagerados, pero bueno, son cronistas deportivos los que a veces le echan ganas, le echan estilo, le echan, pues no, no sé, a veces hasta gritan, pero bueno, tratan de interesar a la audiencia. Esos cronistas deportivos son, a veces hacen crónicas muy interesantes, crónica taurina, no sé, hay una infinidad de tipos de crónica, por eso es flexible. Bien, bueno, se puede inclusive utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para hacer crónica. Aunque yo no lo domino, pero lo he hecho. He tenido cursos, aspectos de video, podcasts. He utilizado la inteligencia artificial para hacer mis crónicas, para ilustrarme, para documentarme, pues para partir de ciertos puntos de referencia, porque no nací sabiendo. Yo he venido creciendo como cronista universitario. He utilizado las redes sociales. He manejado el TikTok, el Instagram, perdón, el Facebook, Twitter.
WhatsApp, más que nada el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, pues vean cómo la crónica es tan versátil que, bueno, ya no qué más decir al respecto. Bien, por lo tanto, como lo estamos mencionando, estas son algunas herramientas que el cronista puede emplear para dar a conocer esos hechos cotidianos que está observando, esos hechos cotidianos que forman parte de la historia de una comunidad, como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, con más de 200 años. Yo puedo contar, por ejemplo, cuando entré en 1969 a la entonces Escuela de Filosofía y Letras, que fue la consecuencia de la Escuela Superior de Pedagogía y el antecedente directo del Instituto de Humanidades y que hoy es la Facultad de Humanidades. Puedo hablar de una anécdota o puedo hablar de una infinidad de anécdotas que viví en el momento de entrar, de las perradas, no sé, a las que yo fui objeto, no sé, de otras cosas. Puedo hablar de esos hechos cotidianos de la comunidad que se dio en la escuela de filosofía y letras, en la especialidad de historia a la que yo formé parte. Por ejemplo, del primer director que tuvimos, podemos hablar de Gustavo G. Velázquez, podemos hablar del Milo Abeo Gómez, de las experiencias que como estudiantes vivimos con esas rumbreras que tuvimos como docentes, en fin, puedo hablar de eso. Como cronista puedo narrar esos hechos. Mis crónicas o los trabajos de la crónica de cualquier cronista, ya sea universitario o de cualquier institución, siempre va a ser flexible porque ayuda a comunicar con el estilo propio de cronista las características comunes que va a haber, como lo vamos a ver después en una comparación, que hay entre los pueblos entre los pueblos, entre las comunidades y sobre todo entre las personas. Por estas cualidades, por, por todas estas cualidades, la crónica, como género literario, permite, fíjense bien, aquí viene la invitación bien importante, permite a cualquier persona en convertirse en cronista, porque es versátil, porque es flexible, porque es sencillo. Describir lo que estoy haciendo, describir lo que estoy observando no es difícil, basta interesarse en ello. ¿Sí? Entonces, pues cualquier persona puede convertirse en cronista. Cuando usamos nuestro celular, ¿verdad? Para grabar algún hecho, cuando lo utilizamos como grabadora, pues estamos preservando y estamos guardando ahí el hecho para después difundirlo como parte de la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque a través del uso de las herramientas estamos generando testimonios de los hechos que estamos observando. Por lo tanto, se puede decir que los objetivos primordiales del quehacer del cronista de cualquier tipo es fundamentalmente identificar, y en nuestro caso como cronista universitario, de cualquier cronista, ¿sí? Hay que identificar y sobre todo promover y convertirse en pregoneros de la identidad de su comunidad, de la identidad de las personas que lo rodean, de la identidad del grupo al que pertenece, del grupo al que nace, crece y se educa, ¿sí? Hay que, hay que generar testimonios, hay que registrar los testimonios de los hechos observados, ¿sí? Entonces, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes puede ser cronista. Yo al final, si el tiempo me lo permite, daré algunas recomendaciones para hacer crónica. Porque la crónica, esto es importante. A través de la crónica vamos a dejar testimonios de los hechos de generaciones por generaciones. Pero lo más importante es pensar en lo que viene después de nosotros. Pensar en que tenemos que rescatar la información de lo que nos dejaron otras generaciones. Rescatar los repositorios, de la información de los repositorios públicos, sobre todo ahora que hay estas nuevas tecnologías. Nuestro colegio de cronistas de nuestra UAM tiene un repositorio de cronistas, ¿sí? Hay repositorios públicos
¿verdad? Los archivos históricos, hay repositorios religiosos, están los archivos parroquiales, hay repositorios privados, quizá como por ejemplo los que hay en Condumex, en la fundación Telmex, eh, hay archivos notariales, en fin, hay muchos recintos de información, elementos de información en donde hay testimonios de los hechos. En la actualidad, yo estoy empezando a manejar un programa que me ayuda a reconstruir mi árbol genealógico y realizar autobiografías. Interesantísimo ese programa. Ya ustedes lo saben cuál es. Bueno, como cronista, siempre he pensado que el trabajo o mi trabajo debe ser ameno. El cronista debe preocuparse porque su trabajo sea interesante, siempre revestido con un lenguaje sencillo, pero hay que cuidar ese lenguaje, hay que ser elegantes en la expresión. Tenemos que mostrar que los conocimientos que estamos obteniendo de cualquier tipo de fuente, ya sea registrada, ya sea documental, ya sea testimonial, bien, pues hay que cuidar el lenguaje que vamos a utilizar. Si es de los archivos, si es de los sonidos de la calle, pues hay que ser cuidadosos. El cronista debe ser honesto, no debe de alterar lo que está viendo. Una de las características de la crónica es que nos permite ser muy subjetivos porque la estamos haciendo desde nuestro propio punto de vista, desde lo que yo estoy observando, y eso puede llevarme a caer en el subjetivismo. Si yo estoy frente a un platillo de un exquisito, por ejemplo, a estas alturas del cóctel de mariscos, pues, y que voy a expresar mi sentido personal de ese gusto, debo ser honesto, no debo de alterar la verdad, ni de ese tipo de fuente, ni de cualquier otra fuente de la que se ayude el cronista. El cronista debe ver que su trabajo debe de llegar a través de ser atractivo, de ser atrayente para cualquier persona, para cualquier lector, para cualquier escucha. Debe ser atractivo. Debe aventurarse a hacer una crónica para que la gente que la lea o la escuche la disfrute como tal. Con la crónica debemos de contagiar, debemos promover el interés de los que nos escuchan para que conozcan su pasado, para que conozcan el rostro de su historia, para que se busque el rastro de los hechos, ¿no? ¿Cuáles los más importantes, los más interesantes, los más relevantes? ¿Por qué? Porque debe haber un registro de esos hechos. Desde la historia más remota de la humanidad, siempre ha habido personas, siempre ha habido cronistas, que ya sea a través de dibujos en cuevas, que ya a través de relatos, como lo hizo Bernal Díaz del Castillo, como lo hizo ¿cómo se llama? Nezahualcóyotl, como lo hizo el propio Hernán Cortés, como actuales, como Salvador Novo, como Chava Flores. Ah, caramba, Chava Flores, paisano mío. No, hombre, hay que dar a conocer los hechos más importantes, los más interesantes. Siempre se ha habido registro de los hechos en la historia. Siempre ha habido cronistas. Bien, si la maestra Isabel me permite, yo haré algunas recomendaciones para ustedes, a los que se les está invitando a ser cronistas, que se interesen a ser cronistas, que construyan trabajos de este hermoso, flexible, sencillo, exquisito género literario. Ya lo expondremos al rato. Voy a hacer uso de un cuadro comparativo en el donde muestro el trabajo del cronista, el quehacer del cronista frente al quehacer del historiador, y al final mostraré una diferencia. Perdón,
una semejanza. Diferencias y semejanzas en nuestra obras. Bien, maestra Isabel, usted dice, el quehacer del cronista, el historiador, por su servidor, José Jaime Castro Recendis, cronista emérito del plantel TEMOC, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como ya se dieron cuenta en mi exposición, usé como palabras clave la temporalidad, la subjetividad y la objetividad, así como la función social que tiene el cronista. En la cuestión temporal, el cronista capta el presente en movimiento a través de su experiencia, a través de lo que observa, a través del rescate de los hechos, las costumbres y las tradiciones. El historiador, el historiador analiza el pasado, analiza el hecho del pasado de una manera analítica y crítica. Por eso, ahí está la temporalidad. Yo lo mencioné, el cronista es muy subjetivo, a lo contrario, el historiador es más objetivo, ¿sí? El subjetivismo es un obstáculo sociocultural que como cronista frecuentemente está con ellos. Hay que eliminarlos. El historiador no. El historiador es neutro en su investigación, es crítico, es objetivo, es crítico. Aunque a veces de veras es medio subjetivo el historiador. A mí me ha sucedido. Yo tengo la formación de historiador y por eso lo digo así. No siempre lo logramos. ¿Cuál es nuestra función, tanto como cronista como función social, tanto de cronista como historiador? Bueno, pues ambos somos guardianes de la memoria. Como cronista somos testigos de los hechos. El historiador solo interpreta los hechos. Bueno, como cronista hay que partir, como ya lo mencioné, hay que ser observadores. Pero también se puede ser crítico, pero desgraciadamente eso puede caernos en la subjetividad. Pero si yo lo vi y nadie me lo contó, pues obviamente que no voy a tener ningún problema de iniciar un buen trabajo para escribir, para registrar un hecho, ¿verdad? Lo más importante es romper el silencio de la hoja en blanco. Nos encontramos siempre en ese dilema de que a veces no sabemos por dónde empezar. Pero si yo me acuerdo de todo lo que he vivido, de todo lo que he hecho, de lo que todo que observé, miren, es bien sencillo empezar a escribir, a romper la hoja del silencio. Ya hablaremos, si en otra ocasión nos permite, ya hablaremos cómo hacer y haremos un ejercicio de crónica. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Bueno, pues hay que utilizar, como lo dije, un lenguaje en donde las palabras nos permitan dibujar el rostro de la historia, porque es el lenguaje sencillo, atrayente, ese es el lenguaje atractivo como cronistas, nos permiten observar, nos permiten seguir la huella, ¿verdad? Seguir el rastro del origen de los hechos que le dan sentido a nuestra existencia, que le dan sentido al contexto del mismo cronista. ¿Por qué? Porque sin palabras el cronista ya no tendrá las herramientas necesarias. Sin palabras el cronista va a desconocer lo que son la voz de nuestros ancestros. Aquí está el cuadro que les decía a ustedes. Voy a través de 4 columnas confrontar el quehacer del cronista con el quehacer del historiador. ¿Y qué semejanzas encuentro en lo personal de este quehacer? Bien, en esta lámina vamos a tener como elementos, 3 elementos de comparación. Concepto de cronista, concepto de historiador y sus semejanzas, actividad y objeto de estudio. Bien, el concepto de cronista. El cronista es la persona que narra los hechos más significativos, ya lo había mencionado, del mundo que lo rodea. Ese mundo social, cultural, político, ahorita lo estamos viviendo en nuestra web,
pero lo vamos a hacer, el cronista lo hace desde su propia perspectiva personal, de su propia experiencia. Es un conocimiento empírico, pero también tiene la libertad y la oportunidad de expresarse. En nuestro país, en nuestra sociedad, hay libre expresión, entonces, hay libertad de expresión. Nuestra expresión o la expresión del cronista siempre debe considerarse sin censuras. El concepto de historiador es aquel personaje especialista y profesional de la historia. Para mí, así me formé, ¿sí? El historiador se dedica a la investigación del pasado, aplicando rigurosamente el método científico para interpretar y para criticar los hechos que impactan o que van a impactar en el presente. Son las semejanzas que encuentro entre el cronista y el historiador? Bueno, fíjense bien, ambos se van a encargar de recopilar los hechos, redactar para que se preserven esos hechos históricos, para preservar los hechos históricos. En cuanto a la actividad, el cronista es dinámico, siempre está en un proceso de construcción y en las últimas décadas, como ya lo mencioné, está siempre en proceso de actualización y de profesionalizarse. Eso no lo va a obligar a ser historiador, no, él no va a dejar de ser cronista, ¿sí? No debemos conformarnos con ver el hecho pasado y punto. No, 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 no. Hay que criticarlo también. El historiador, yo como historiador, que así me formé, veo que el trabajo del historiador debe ser crítico. El trabajo del historiador es analítico, es académico, es sistemático, es interpretativo de los hechos del pasado. ¿Qué semejanzas y qué diferencias se encuentran? Esas son, perdón, las diferencias que encuentro entre cronista e historiador. Pero las semejanzas que yo le veo es que ambos interpretan y documentamos las realidades. Repito, a veces el historiador no lo hace, pero el cronista sí. En cuanto al objeto de estudio, el cronista observa, recopila y preserva los hechos que en ese momento está viviendo, que es su propia realidad la que está o pretende registrar. El historiador analiza los hechos, pero los analiza desde una perspectiva metodológica, ¿sí? Los critica los hechos pasados, critica los hechos sociales, políticos y económicos del pasado. Y sobre todo, los aplica al presente, ¿verdad? Obviamente. Ambos se interesan por el registro de los hechos mismos que se van generando en el proceso evolutivo del hombre. En esta lámina tengo escribo cuatro elementos de comparación. ¿Cuáles son las herramientas para la obtención de los datos? ¿Cuál es el compromiso social de uno y otro? Su finalidad. Y como les dije, la formación. El cronista y el historiador no nacimos conociendo. Como decía Karl Popper, tanto el cronista como el historiador tenemos que caminar sobre los hombros de los gigantes para poder hacer trabajos interesantes, para poder interpretar y analizar los hechos pasados y resolver problemas fundamentalmente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas principales? Bueno, pues el cronista es un observador nato, es un observador que debe de participar de los hechos, debe ser testigo de los hechos. Pero ¿qué creen? También es flexible porque no puede entrevistar, no puede ser directamente observador de los hechos. Puede ser un observador no participante. Puede partir de su experiencia personal, pero también puede partir de las experiencias de otros. Y el historiador no. El historiador tiene que recurrir rigurosamente a una observación especializada, ¿verdad? Tiene que recurrir a la aplicación rigurosa del método científico para analizar cualquier tipo de fuentes que se le pongan enfrente.
¿Cuáles son las semejanzas que hay entre ambos? Bueno, pues emplean medios y recursos para la investigación, técnicas básicas de procesar la información, ya sea información documental, ya sea información experimental, eh, ya sea investigación de campo, fundamentalmente. El cronista se basa fundamentalmente en investigación documental e investigación de campo. El historiador, como otros profesionistas de la historia, digo, auxiliares especializados en complementar los estudios históricos, como el antropólogo, el etnólogo, el psicólogo, el sociólogo, el economista, pues pueden emplear también la investigación de carácter experimental. ¿Cuál es el compromiso social que tienen nuestros protagonistas? Bueno, el cronista asume su compromiso primero consigo mismo, de ser honesto, de expresar la verdad, de no alterar lo que está observando en su comunidad. Debe ser, ¿cómo podríamos decirle? Pues sí, no transformar el hecho, no andar haciendo teléfono descompuesto, al contrario, ser directo, como lo hace el historiador. El historiador explica el pasado para comprender el presente y el futuro, es lo que comúnmente hemos conocido y hemos manejado. Yo así aprendí la historia. ¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál va a ser la semejanza entre ambos protagonistas? Pues se complementan. El trabajo del cronista puede ser parte del trabajo del historiador. El historiador puede basarse en lo que el cronista está diciendo. Y eso no es romper el esquema, al contrario, es complementarse. El objetivo de ambas personas. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, ya lo mencioné. El cronista debe de convertirse en un pregonero de la identidad. No la descubre, no la crea, no la construye, no. Perdón, la descubre, perdón, pero no la está construyendo, pero sí la está pregonando. En la universidad tenemos símbolos que nos hacen sentir orgullosos, que nos hacen sentir ese, ese sentido de identidad. El eje fundamental del trabajo del cronista universitario es la identidad. Y así como es el trabajo del universitario, es de cualquier cronista de cualquier espacio, de cualquier institución, de cualquier lugar. La identidad es fundamental. ¿Por qué? Porque debe estar preocupado en la preservación, tanto de la identidad como que se genera a través del conocimiento de los hechos histórico-culturales de la comunidad a que el cronista vive. El historiador es un generador de conocimiento científico. No hay otra, no hay duda. Yo así lo vivo. Yo ahí sí hice mis trabajos de investigación, porque no solamente hice trabajos de crónica en la prepa, sino también investigué problemas de carácter educativo y problemas o situaciones o hechos que repercutieron en las currículas, la currícula de los planes de estudio a los que me enfrenté como historiador. ¿Cuáles son las semejanzas? Pues ambos somos guardianes de la memoria colectiva, guardianes de la memoria histórica. Como dije, el cronista siempre está en constante proceso de construcción, de actualización, ¿sí? El cronista no nace. El cronista, a pesar de que es autodidacta y empírico, siempre debe estar preocupado por actualizarse, por formarse como tal, apoyándose en instituciones educativas o en asociaciones, como el caso del Colegio de Cronistas de la Universidad, como el caso de la MECRON, como el caso del Consejo de la Crónica Municipal, como el caso de la NACSIM, y otras instituciones y otras asociaciones, pero no son las únicas, hay más. El historiador, pues sí, ustedes se están formando en una institución académica de muchísimo prestigio histórico, de muchísima identidad. Como historiador se están formando. Como historiador se están especializando académica y metodológicamente en la historia.
¿Cuál es la semejanza que yo identifico en ambos? Bueno, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Se están complementando unos con otros. Para concluir, en esta última lámina comparativa, vamos a tomar solo tres elementos. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información como cronista historiador? ¿Cuál es el estilo? No, hombre, estilos hay muchísimos, pero bueno, concretamente algunos. ¿Y cómo estamos vinculados unos a otros? Igual que las anteriores, ¿cuáles son las semejanzas? Las fuentes de información del cronista. El cronista hace uso de su experiencia personal y se nutre de los hechos actuales, ¿verdad? Y de la información que le está rodeando. El historiador, por su parte, se basa en fuentes documentales, en fuentes testimoniales, y por qué no decirlo, auxiliado de otras ciencias, puede manejar los conocimientos de otras ciencias para complementarse, sobre todo ciencias que pueden aplicar el método experimental. Sus semejanzas. Ambos nos convertimos en investigadores. Ambos somos investigadores. Uno desde la perspectiva autodidacta, empírica, otro formado, profesionalizado, pero ambos contextualizamos los hechos, ambos empleamos diversas fuentes. Ya lo mencioné, estilos hay muchos, estilos hay, bueno, no con los dedos lo podemos contar, no nos la van a alcanzar. Hay muchos estilos, pero la crónica fundamentalmente se va a construir con discursos literarios, con discursos históricos, porque también, ya lo mencionaré en alguna, si me lo permite el tiempo, una lectura por ahí, este, de, de un fraile o de algún historiador. La crónica, como digo, se construye con una narrativa personal, sencilla, interesante, pero sobre todo, desde la creación del título mismo de la crónica debe ser atrayente para que involucremos al lector a que se interese por lo que voy a escribir. El historiador, pues el estilo del historiador no cabe duda. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Somos académicos, no hay más. Va a trabajar desde la perspectiva académica, científica. Vamos a criticar, vamos a analizar, o el historiador analiza, pero siempre ustedes lo van a vivir. Siempre deben de ser objetivos. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las semejanzas? Bueno, pues nos debemos de preocupar por lograr y comunicar, primero lograr objetivos, ¿sí? Objetivos importantes, y objetivos significativos para comunicar resultados, ¿sí? Ambos partimos de una problemática, ya sea planteada directamente de lo que estamos viendo, o bien planteado a través de hipótesis, como lo hace el historiador, a través de, ¿cómo se llama? Preceptos, a través de, bueno, a través de algunas cuestiones específicas mm, de la problemática que se está viviendo, pero siempre tenemos que comunicar a los resultados. La vinculación. ¿Cómo están vinculados los trabajos de ambos personajes? Primero, los trabajos de ambos personajes, pero también vinculados con los organismos, con las instituciones que encargan los trabajos. A veces el cronista escribe en forma independiente, pero por lo general el cronista está designado. Y el cronista designado intenta ser cronista, pero también tenemos compromiso de escribir para quien nos designa cronista. Pero el historiador no, el historiador está demasiado vinculado al conocimiento científico, está vinculado a las instituciones académicas, a las instituciones profesionales, a las instituciones económicas. Los cronistas, por ejemplo,
de alguna institución como la Cámara de Diputados, tendrá que escribir para la Cámara de Diputados. Yo, por ejemplo, escribí para los chavos de la prepa. Mi tesis de maestría se denominó ¿Qué onda con el lenguaje de los chavos de la prepa? Y entonces con ese concepto, con ese título, empecé a escribir para los chavos de la prepa. Empecé a vincular mis trabajos con con el interés de los chavos de la prepa. Pero el historiador no, el historiador tiene que ser más serio en buscar el origen, rastrear las causas y las consecuencias de los problemas y los hechos y darle solución. ¿Cuál es la semejanza de ambos trabajos? ¿Qué semejanzas encontré al respecto? Pues yo considero que tanto el historiador como el cronista, pues ambos estamos desarrollando proyectos. Ambos colaboramos en el desarrollo de proyectos de investigación, pero como dije, ambos comunicamos resultados. Ya por último, vamos a ver los tres productos que con ello concluyo mi exposición. Perdón, los productos y obviamente la capacidad de creatividad y la metodología que tenemos, tanto el cronista como el historiador. Yo tengo la fortuna de haberme formado primero como historiador y por azares del destino me convertí en el cuarto cronista del plantel Cuauhtémoc. Y como cronista me di cuenta que, pues sí es cierto, me convierto en un conocedor del conocimiento científico, sí es cierto, pero pues estoy enfocado a construir, producir de los relatos, de los testimonios que han dejado mis antecesores para hacer mis crónicas. Como historiador, pues como historiador rigurosamente formado como tal, se generan conocimientos, se emplean fuentes documentales, fuentes de campo y experimentales para generar artículos especializados, para generar teorías, para escribir libros, etcétera, etcétera. Ambos estudian y comprenden el tiempo. Aquí viene el ingenio, aquí viene la manifestación del interés por crear algo. La creatividad del cronista, como lo dije, debe ser novedosa, debe ser original, debe de adaptarse a cualquier género literario. Pero desgraciadamente a veces el cronista no es imparcial. El cronista cae en la parcialidad, cae en los estereotipos, cae en el especialismo, cae en el etnocentrismo, a veces cae también en el dogmatismo, cosas que pues el historiador no lo tiene que hacer. El historiador tiene que eliminar los obstáculos socioculturales que mencioné y convertirse en un crítico y en un innovador, obviamente basado en trabajos rigurosamente planificados. Pero eso no deja de ser importante para que ambos, tanto el cronista como el historiador, sean innovadores y sean creativos. No hay problema. ¿Qué metodología? ¿Qué metodología emplea? Bueno, el cronista pues no emplea un método específico, es versátil, es un investigador nato, ¿verdad? Debe estar comprometido con el empleo y el manejo de la verdad, pero siempre también debe convertirse en un investigador conocedor de las técnicas básicas de la investigación, conocer las técnicas para escribir, para narrar, y las técnicas para recabar la información, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos que entrevistar gente propia del lugar donde el cronista debe de escribir, debe de rescatar y debe ser pregonero de la identidad. Por el contrario, el historiador es riguroso en sus estudios. El historiador emplea el método científico y sobre todo emplea técnicas avanzadas de investigación, técnicas de análisis de documentos,
Ahí está la hermenéutica, por ejemplo. Técnicas para criticar las fuentes. Ahí está la historiografía, el estudio, el manejo de la historiografía. Eso es lo que hace la historia. ¿Pero qué creen? Ambos estamos obligados a eliminar el plagio. El ser respetuosos de los derechos de autor. El expresarnos con honestidad sin alterar la verdad. Bien, ¿qué contribución estamos haciendo al ámbito de la identidad? Bueno, nosotros como cronistas aportamos, ¿verdad?, elementos para el historiador. El historiador aporta la memoria social a través del conocimiento científico, exponiendo procesos complejos. ¿Qué semejanzas hacen? Pues, ¿qué semejanzas hay? Hacemos aportaciones para la comprensión del pasado y del presente. Bien, la temporalidad. El cronista debe, tanto el cronista como el historiador, en las semejanzas, deben de delimitar en tiempo y en espacio sus temáticas para no divagar, ¿sí? El cronista capta los hechos que suceden día a día. El historiador analiza el pasado desde un enfoque crítico. Pero como le dije, ambos contextualizamos los hechos históricos para su comprensión. El impacto social. ¿Cuál es el impacto social? Bueno, el primero de ellos es que se tiene que impactar enormemente en la identidad del grupo. Eso lo tiene que hacer tanto el cronista como el historiador. Pero hay una diferencia. El, 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 el otro, mientras el otro es subjetivo, el historiador es objetivo, es científico, va a trabajar en aspectos meramente académicos. Deben de impactar sus estudios en la solución de una problemática específica, ¿verdad? Para hacerlo desde una perspectiva crítica, no solamente de los hechos pasados, sino de lo que en un momento dado pueda ser útil para resolver los problemas. Entonces, ambos vamos a impactar en el conocimiento de lo social, lo cultural, lo político y lo económico. No, no hay duda, ¿eh? No hay duda de eso. Bueno, pues, mis queridos oyentes, he concluido y les agradezco mucho la atención, como también agrego un agradecimiento profundo a las maestras Rosita e Isabel. Hasta pronto, cuando ustedes así lo decidan. Si el tiempo me lo permite, haré lectura breve de Si dos tiene tiempo, crónicas. doctor. Gracias. Mi primer crónica la titulé La Guajolota. Espérenme, voy a abrir el documento. La titulé La Guajolota. Como mencioné, el cronista se basa en hechos cotidianos, en hechos de día a día, y el consumir la guajolota no es consumir ese animal que enriquece el sabor del mole característico de nuestra excelente gastronomía mexicana. Empiezo así. Con la emoción que impulsa mi vocación de cronista y con el gusto que produce el rescate de los hechos, hoy mi crónica tiene como principio y protagonista a la guajolota. Esta palabra es muy conocida por los mexicanos y como la define el Diccionario de Mexicanismos, iniciado por Joaquín García Casbalceta y terminado por Francisco Santamaría, la guajolota también es llamada como pípila, tótola, y es la hembra del guajolote, especie endémica del continente americano. Sin embargo, debo aclarar que la guajolota a la que me referiré en este trabajo se basa en otra acepción de la palabra
y que en el lenguaje popular se le denomina a un curioso compuesto gastronómico consistente en una torta de tamal, es decir, una telera abierta de forma horizontal que contiene como relleno un tamal, ya sea de chile, verde, rojo, rajas, queso, chorizo o cualquier otro componente, y que en Toluca es muy popular. Podemos decir que, aunque no es de exclusividad de esta ciudad, no dudo que exista en otros lugares, pero con sus características y robustez propias. No entraré en el litigio de si nuestra guajolota es nutritiva o si es una sobredosis exagerada de carbohidratos, si es reciente y carece de tradición o si es un placer que estimula favorablemente al paladar. El hilo conductor de mi crónica no será gastronómico, sino epidérmico, rastreo biográfico de sus ilustres progenitores. En términos coloquiales, podemos decir que la guajolota es un bien habido matrimonio de doña Telera, hija legítima del trigo, con don Tamal, que es también hijo legítimo en su caso del maíz, siendo sus orígenes de tan notables cunas. Como cronista universitario, considero que no es ocioso hacer algunas reflexiones sobre la estirpe de una y el linaje del otro. Queda claro que la raíz y tronco de nuestra guajolota no está en el reino animal, sino en el reino vegetal, y a él iremos para abordar sucintamente al trigo y a su derivado el pan, al maíz y su descendiente el tamal, deteniéndonos brevemente en pasajes de la vida de tan notables familias. Desde esta perspectiva, la guajolota es más que un pan y también algo más que un tamal. Es un aparentemente imperceptible ejemplo de de un mestizaje que, al decir del cronista Salvador Novo, no es otro que el mestizaje biológico que se dio, que se dio en las alcobas, sino un mestizaje que se produjo en las alacenas y en las despensas del México y de Toluca. El respetado historiador mexicano Silvio Zavala, de ejemplar, de ejemplar producción en su centenaria vida, prologando en el libro La conquista de las rutas oceánicas, la obra de España en América, escribió que, que independientemente a la conquista, fue aceptando la idea en un nuevo país con la doble raíz indígena e hispánica. La guajolota, escribe Vicente Riva Palacio, y Justo Sierra también escribieron, reconociendo que los mexicanos somos hijos de dos pueblos y que nuestras raíces están tanto en las tierras aborígenes como en el suelo español, y para ello está la herencia colonial del trigo y la herencia prehispánica de los productos que formaban parte de la gastronomía del mexicano en ese entonces. El maíz fundamentalmente, el chile, la calabaza, maíz, frijol, el chile y la calabaza. Eso es en cuanto a la primera crónica. La segunda crónica que elaboré al respecto lo escribí porque yo soy originario de un lugar donde, en una expresión que Leduc hizo, porque Renato Leduc, tuvo en su época de pues, de mozo, de buen mozo, una novia de Zitácuaro. Y él dejó en una canción que hizo para Zitácuaro una expresión muy interesante que dijo que para mujeres y pan, Zitácuaro, Michoacán. Empiezo esta crónica. Y déjenme decirles, la escribí porque, como soy un asiduo seguidor de la crónica musical de Chava Flores,
un extraordinario cronista costumbrista. Yo escuché una canción de él y a raíz de eso surge la inquietud por escribir algo cotidiano para mí y para todos. Por eso le puse el pan de Citácuaro, festín de los dragones. Panadero con el pan. En los años 50 era el grito que pregonaban todos los días por las mañanas y las tardes aquel bonachón, barrigón y gritón que lo conocíamos con el nombre del Chiringas, don Juan. Panadero con su gran canasto tejido de carrizo, que acostumbraba a comprarlo en las riberas de la gran laguna del lago de Cuitzeo, y que llevaba en perfecto equilibrio la cabeza por las calles de mi ciudad natal, Zitácuaro, en el estado de Michoacán. Destaca el bolillo y la telera, pan que dio origen a las famosas y populares tortas tortas que en Zitácuaro rellenábamos de una exquisita conserva de frutas de la región, como es el higo, tejocote, durazno, sidra, calabaza, chilacayote, bonete, entre otras, y la tradicional guajolota, entre otras. Inclusive, actualmente es motivo, estas tortas de conserva, de que la feria de Semana Santa se consuma en enormes cantidades. Por cierto, en la elaboración de bolillos y teleras, en mi opinión, los más sabrosos eran aquellos que procesaba don Paulino Hernández en el amasijo de doña Juana Merlos, que estaba en la calle de Salazar y que a finales de los años 60 disfrutábamos por las mañanas mi querido y entrañable amigo Armando Jaimes, que acompañándolos con un delicioso y aromático café que don Paulino nos daba antes de llevar el pan al mercado. En los ranchos se elabora un tipo de pan redondo con rayas en forma de espiral, hechas a base de una pasta blanca, panes cocidos en hornos de barro calentados con leña de encino, material abundante en los cerros que rodean el valle de Kencio, madera recomendable para obtener un extraordinario carbón, generador de durables brasas ideales para hornear el pan que será vendido en grandes cantidades y canastos en el mercado de Melchor Ocampo en Zitácuaro, Michoacán. Pan envuelto en hojas de una planta silvestre denominado molulo, con el fin de mantenerlo fresco y con un aromático y característico sabor. También son tradicionales los panes de manteca, olla, vapor y las típicas semitas, sin, sin olvidar el inconfundible pan de huevo, pan de nata, preferidos por la población sitacuarense, que en el mercado Melchor Ocampo del centro de la ciudad se despacha en grandes cantidades a propios y visitantes. No puede faltar pan dulce que según Sergio Rojas enumera en su texto variedades de pan de Zitácuaro, de los cuales destacan cuernos, calzones, pellizcadas, chilindras, conchas, espejos, costras, abanicos de chocolate, pellizcadas, peinetas, trenzas, tacos de cajeta, gusanos, campechanas, palomas, hojas de buey, bitzques, caracoles, flores, corenas, novias, piedras, gendarmes, cocoles, condes, hojaldras, picones y huesos, entre otros muchos estilos y formas. El ingenio de los nombres, destaca a Rojas en su crónica, se nota en la variedad de pan dulce en las que hay corbatas que nadie va a lucir, monjas que no llevan hábito, semitas que no son hebreas, orejas que no oyen, chorreadas que nunca se bañan y ojos de pancha que nunca ven. Y luego aquí redacté una cuestión inventada que dice que imagínese que don Paulino, panadero tradicional de Zitácuaro, una señora de esas tradicionales, que se le ocurriera pedir primeramente para que pusiera en su bolsa de papel un pan llenado de calzones.
pero que se arrepintiera y le dijera a don Paulino, mejor quíteme los calzones y deme una concha revolcada. No hay que olvidar que la gente del pueblo, con la sabiduría filosófica que le da la escuela de la vida, han creado refranes refiriéndose al pan y que la letra dice, con buena hambre no hay mal pan, con pan y vino se anda el camino, las penas y los duelos con pan son menos. En el modo de cortar el pan se conoce al que es dragón. Y concluyo, con pan y con pan con pan no sabe. He dicho, es cuanto. Muchas gracias.